Hola, buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a resolver en este video el ejercicio que corresponde al análisis completo de funciones. Este ejercicio no agrega nada nuevo, sino que recopila todos los conocimientos que estuvimos viendo hasta entonces, de manera tal de poder graficar una función, analizarla, sin tener que armar toda una tabla y agregarles valores a la función, ¿sí? Digamos, con el criterio de derivada primera, con el criterio de derivada segunda, vamos a poder encontrar los máximos, los mínimos, dónde la función crece, dónde decrece, qué concavidad tiene la función, y además de estos nuevos conocimientos que nos trae la derivada, nos van a pedir que establezcamos el dominio de la función, la paridad y si tiene o no asíntotas. Sí, en general no se nos piden otro tipo de características. Entonces, la función que a mí me da, este es el ejercicio 4, el A. Al respecto voy a mencionar algo antes. Las funciones que están en la práctica son un poco complicadas. Para mí no aportan demasiado al análisis y demás. Así que yo les voy a dejar 2 o 3 funciones para aquel que quiera practicar. No solemos tomar funciones muy difíciles, es decir, en general son funciones que son continuas porque no estaríamos evaluando o no sería objetivo de este ejercicio evaluar continuidad, ¿sí? No, en lo que nos importa sobre todo es que sepan determinar máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento. Y sí, es muy importante y suma un montón, y diría que si no está el ejercicio se contabiliza como equivocado, ¿sí? O como no realizado, esté la gráfica de la función. Si no está la gráfica de la función, el ejercicio casi que no les va a sumar nada en el parcial. Entonces, dedíquenle, es un ejercicio que está bueno, que es importante, donde uno puede evaluar un montón de conocimientos. Dicho estas aclaraciones, bien, lo primero que se nos da en el inciso A es una función, ¿sí? Es un polinomio de grado 3, una función cúbica. Entonces, dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Obviamente son todos los reales, ¿sí? ¿Tengo alguna restricción de dominio? ¿Hay algún valor que yo vea que X no puede tomar? No, X puede tomar cualquier valor. Luego, esto no sé si lo pide el ejercicio, pero a veces está bueno para que después, a la hora de graficar, sea más fácil ver por dónde cruza la función. Tengan en cuenta esto, porque muchas veces, por ejemplo, hacen esto, ¿no? Ustedes me dicen, bueno, yo grafiqué la función. Pero, ¿yo qué veo acá? Que cuando X vale 0, Y vale 0. Ahora, ¿para este tipo de función? ¿Esta función corta, o sea, pasa por el origen? No. Cuando X vale 0, Y vale menos 2. ¿Sí? Tengan en cuenta el corte con el eje Y y con el eje X. No sé dónde está el borrador. Acá encontré uno. Entonces, vamos a ver el corte de intersección con el eje Y. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué tengo que hacer? 2 por 0 al cubo, menos 9 por 0 al cuadrado, más 12 por 0, menos 2, 0, menos 0, más 0, menos 2, menos 2. Entonces estoy diciendo que cuando X vale 0, Y toma el valor de menos 2. Y luego
Esto ya es un poco más difícil, encontrar el corte con el eje X, porque uno tendría que decir al revés. Cuando Y se hace 0, ¿sí? ¿Para qué valor de X más 12X menos 2? En general, ¿sí? Me importa más esto. Después, ¿dónde corta? ¿Sí? ¿Cuáles serían como las raíces de esta función? No tanto, pero prueben a hacerlo, a ver si les sale. Y si no, con que busquen el valor que toma la función cuando x vale 0, estamos bien. Entonces, dominio todos los reales, es una función continua. Entonces, cuando me pregunten acerca de las asíntotas, creo que para ustedes es el punto 3, ¿no? Que tienen en la práctica. Cuando me pregunten acerca de las asíntotas, directamente voy a contestar que por ser una función polinómica, no posee asíntotas. No se pongan a calcularlas con los límites y demás, al menos cuando les aparezca una función polinómica. Entonces, lo que tienen que contestar es, por ser un polinomio, ¿sí?, no presenta asíntotas. Si quieren hacer la prueba, ¿sí?, pueden hacerlo, pero igual, ¿dónde buscarían una asíntota vertical? Si ese polinomio no tiene ninguna restricción de dominio. Entonces directamente contestamos, ser un polinomio no presenta asíntotas. Luego nos pide acerca de la paridad de la función. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué funciones eran pares y cuáles eran impares? Y que hay funciones que no son ni par ni impar. Decíamos que una función par era aquella donde f de x era igual a f de menos x, que los ejemplos típicos son la función valor absoluto y la función cuadrática. Son funciones que resultan ser simétricas al eje y. Que por lo contrario, para la función impar, lo que veíamos es que menos f de x sea igual a f de menos x. Y este tipo de funciones resultaban ser simétricas, ¿a dónde? Al origen. ¿Sí? ¿Recuerdan que si doblábamos este papel así y luego para abajo, nos coincidían los tramos de la función? Entonces vamos a evaluar la función, vamos a ver si es par. Para ver si es par, se tiene que cumplir que la función evaluada en x sea igual a la función evaluada en menos x. La función original la tengo acá, no la voy a volver a copiar. Voy a evaluar la función en menos x menos 2. Base negativa, exponente impar, negativo. Base negativa, exponente par positivo. Con este menos de adelante negativo. Positivo por negativo, negativo. El menos 2 no cambia su signo. Es entonces una función. Bueno, no, si yo comparo, acá me faltó el jugo. Si yo comparo a f de menos x, esto es f de menos x, la función evaluada en menos x. Si yo comparo esta con esta, me doy cuenta que no son iguales, ¿sí? Acá me falta el cuadrado. Menos 2, y acá tengo 2, más 12, menos 12. No es
una función. Vamos a ver ahora si es impar. La condición que se tenía que cumplir es que menos f de x sea igual a f de menos x. F de menos x es esta que yo tengo acá, ¿sí? Es esta que yo ya calculé. Entonces, voy a calcular menos f de x. Esto no es otra cosa que ponerle adelante un menos a mi función original, ¿sí? ¿Se acuerdan de paridad? Si no, esto, repásenlo, que está en la unidad de funciones. Menos con menos más, menos con más menos, y menos con menos más. Me quedó menos 2x al cubo más 9x al cuadrado menos 12x más 2. Esta función que yo tengo acá, ¿es igual a esta? No, fíjense. Menos 12x al cubo, sí, pero acá tengo menos 9x al cuadrado más 9x al cuadrado, y acá tengo menos 2 y acá tengo más 2. Entonces, no es una función impar, ¿sí? No es ni par ni impar. Bien. Ya vimos el dominio de la función, buscamos el corte con el eje y dijimos que no tenía asíntotas porque es una función continua, es un polinomio. Vimos si era par, impar, no es ni par ni impar. Vamos ahora, sí, a buscar los puntos críticos para ver si tiene máximos, si tiene mínimos y cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Siempre, para punto crítico e intervalo de crecimiento y decrecimiento, es el de derivada primera. Por la función original, me voy a copiar arriba. De x era igual a 2x cubo menos 9x al cuadrado más 12x menos 2. Entonces, para buscar los puntos críticos, vamos a derivar esta función. Tengo suma y resta, la derivada de una suma y resta va a ser la suma de cada derivada, derivo cada término. Bajo el exponente, multiplico por lo que tengo y resto un grado. Bajo el exponente, multiplico por lo que tengo y resto un grado. La derivada de la variable independiente es 1 por 12, 12, y la derivada de la constante es 0. Finalmente, la derivada primera de esta función es igual a 6x cuadrado menos 18x más 12. Tengo que hacer ahora igualar la derivada primera a 0 para encontrar mis puntos críticos. Tengo una función cuadrática. ¿Cómo voy a resolver esto? Aplicando Bhaskara, ¿sí? Hagan Bhaskara y van a sacar que las raíces, es decir, los x que hacen 0 a la derivada primera son 1 y 2. Para quienes todavía no terminan de entender por qué usamos el criterio de derivada primera a 0, voy a recapitular un poco más. ¿Por qué igualamos la derivada a 0? ¿Qué decimos? La derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto a mi gráfica. Si
la estoy igualando a 0, ¿qué estoy diciendo? Que la pendiente de esa recta es igual a 0. Una recta de pendiente 0 resulta ser como una recta que es horizontal. ¿Sí? ¿Se ve el azul? ¿No? Yo estoy diciendo, bueno, ¿en qué puntos, para qué valores de x hay una recta tangente horizontal a esta función? Pendiente igual a 0, recta horizontal, me dice que hay dos puntos en los que la recta tangente se hace horizontal. X1 y X2. Lo que tengo que hacer yo ahora, ¿sí? Estos son los que llamamos puntos críticos. Lo que tengo que determinar yo ahora es si es un máximo o es un mínimo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué igualamos la derivada primera a 0? Lo que estamos buscando es esto. ¿En qué puntos, ¿sí? ¿Para qué valores de x hay una recta tangente horizontal a mi gráfica? Eso me va a estar indicando la presencia de un máximo o de un mínimo, ¿sí? Entonces, usamos el criterio de derivada primera para encontrar estos puntos críticos. Una vez que los encontramos, nos vamos a armar la tabla. ¿Para qué? Para evaluar el signo de la derivada antes y después de esos puntos. Voy a armar mi tabla. Bien. Acá voy a armar los intervalos. Yo tengo que ver qué pasa antes y después de cada punto. Acá voy a evaluar qué signo toma la derivada primera. Y finalmente voy a concluir cómo es mi función. Entonces, voy a poner mis puntos críticos. Mis puntos críticos 1, 2. Ahí está. Voy a armar los intervalos. Voy a decir, bueno, tengo que ver qué pasa, cómo se comporta la derivada antes de llegar al 1, cómo se comporta la derivada entre el 1 y el 2, y cómo se comporta la derivada a partir del 2 al más infinito. Voy a elegir cualquier número que esté contenido siempre en el intervalo, ¿sí? Si no voy a llegar a resultados incorrectos. Por ejemplo, acá voy a elegir el 0. Entre el 1 y el 1,5 no tengo mucha opción, voy a elegir el 1,5 para hacerlo más fácil. Y del 2 en adelante voy a elegir el 2,5, o elijan el 3 o el número que ustedes quieran. La idea es evaluar qué signo toma la derivada primera, evaluada en cualquier x que esté contenido en el intervalo. Entonces vamos a evaluar qué signo toma la derivada. La derivada evaluada en 0. La derivada evaluada en 0. 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12. 0 menos 0 más 12, 12. Tiene un signo positivo, ¿no? Una derivada primera positiva. ¿Qué me está indicando? La función está creciendo, ¿sí? Creciente en este intervalo. Voy a evaluar ahora la derivada en 1,5, ¿sí? Hacen la misma cuenta, 6
por 1,5 al cuadrado, menos 18 por 1,5, más 12. A mí me dio menos 1,5. Una derivada que resulta ser como negativa. Una derivada primera negativa, lo que me está indicando es que la función decrece en el intervalo 1, 2. Y por último, evalúo la derivada en 2,5, hagan la cuenta, finalmente tienen que llegar a que esta derivada vuelve a tener signo positivo, lo que me está indicando que la función comenzó a crecer nuevamente en el intervalo 2 más infinito. Entonces, voy a decir yo ahora, la función viene creciendo y a partir de determinado punto empezó a decrecer. La derivada primera cambió su signo. Viene creciendo, toca ese punto y empieza a caer. Entonces, ese punto, en mi caso es el 1, resulta ser un punto máximo. Ahora, la función venía cayendo un punto y empezó a crecer. Este punto que tocó resulta ser entonces un punto mínimo. ¿Sí? Siempre para determinar que sea un máximo o un mínimo, necesito que la derivada primera cambie su signo antes y después de ese punto. La función pase de ser creciente a decreciente, si es un máximo, o decreciente a creciente, si es un mínimo. Entonces, bueno, confirmé ya que en X1 tengo un máximo y que en X2 tengo un mínimo. Lo que ahora tengo que hacer es ir a ver qué valor toma mi función, no se confundan con la derivada, cuando X vale 1 y cuando X vale 2. ¿Sí? Y les voy a pasar en limpio también los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, decíamos, vamos a tener un primer punto A, que dijimos que era el máximo, y que estaba ¿dónde? Cuando X vale 1, ¿qué valor toma la función? ¿A dónde vamos a reemplazar? Esta es la derivada, para no confundirnos. Vamos a reemplazar en la función original. No se confundan esto. Cuando estamos en la tabla, evaluamos en la derivada. Cuando ya encontramos y confirmamos que es un mínimo, que es un máximo, tenemos que ver qué valor toma la función cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 2. Entonces, armo ese par ordenado, reemplazamos en la función original cuánto vale mi función cuando x es igual a 1, 2 por 1 al cubo, menos 9 por 1 al cuadrado, más 12 por 1, menos 2. Resuelvo, ¿sí?, estas operaciones y me dice que cuando x vale 1, la función toma el valor de 3. ¿Sí? Encuentro mi primer punto. Bien, voy a hacer lo mismo ahora con el mínimo. ¿Qué voy a decir? Que cuando x vale 2, la función, ¿qué valor toma? Reemplazo mi función original, 2 por 2 al cubo,
menos 9 por 2 al cuadrado, más 12x por 2, menos 2, y esto les tiene que dar 2. Estoy diciendo que cuando x vale 2, la función toma el valor de 2. Y ahí ya tengo mi segundo punto. Un mínimo y un máximo. Luego, ¿qué dijimos? Que la función decía, le voy a poner intervalo de crecimiento, crecía cuando del menos infinito hasta dónde, hasta el 1, y del 2 al más infinito. ¿Sí? Voy a cambiar el fibrón porque no sé si este se ve bien. Luego, intervalo de decrecimiento, donde la función se volvía decreciente entre 1 y 2. ¿Sí? Todas estas cosas que yo paso en limpio, en la tabla, en el parcial traten de pasarlas también en limpio, ¿sí? Si ustedes lo dejan en la tabla, como que faltaría dar una respuesta de, bueno, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento? ¿Cuáles son los intervalos de decrecimiento? ¿Dónde está el punto máximo? ¿Dónde está el punto mínimo? Además de hacerlo para el parcial, y porque se lo estoy pidiendo, a la hora de graficar les va a ser de gran utilidad poder tener estas cosas bien claras, pasadas en limpio, para ver bien cómo grafican la función. Tenemos el máximo, tenemos el mínimo, el intervalo de crecimiento, todo esto con el criterio de derivada primera. Nos vamos ahora a ver la concavidad de la función y el punto de inflexión, si lo hay, usando el criterio de derivada segunda. Esto lo borro, después seguro lo vuelva a escribir para graficarla. Bien, tengo mi función. La derivada primera de esta función era 6x cuadrado menos 18x más 12. Derivada segunda, vuelvo a derivar 12x menos 18. La derivada de la constante es 0. Igualo derivada segunda a 0. 12x igual a 18, x finalmente es igual a 18 sobre 12, lo puedo simplificar y decir que es igual a medios, ¿no? ¿Qué tengo en x igual a 3 medios? Un posible punto de inflexión, ¿sí? Todavía no corroboramos que sea realmente un punto de inflexión. Para corroborar que sea un punto de inflexión, de nuevo, lo que tengo que hacer es armar una tabla para evaluar el signo de la derivada segunda y poder determinar la concavidad de mi función. Entonces, dije que en x igual a 3 medios, tengo un posible punto de inflexión. Voy a armar un intervalo antes de este punto, del menos infinito al 3 medios, y del 3 medios en adelante. ¿Sí? Acá voy a elegir el 0, para que sea más fácil el cálculo, y acá voy a elegir el 2. Entonces, evalúo mi derivada segunda. ¿Dónde está mi derivada segunda? Acá. 12x menos 18
es mi derivada segunda, la evalúo en 0. 12 por 0, menos 18, menos 18. Una derivada segunda negativa. ¿Qué me indica una derivada segunda negativa? Que mi función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo, la panza de la función viene así. La recta tangente queda por encima de la gráfica. Evalúo mi derivada segunda en 2. Va a quedar 12 por 2, menos 18. 12 por 2, 24. Le resto 18, me da signo como positivo, ¿o no? Entonces, 16, ¿no? Una derivada segunda positiva me está indicando que la función en ese intervalo es cóncava hacia arriba. ¿Cómo es una función cóncava hacia arriba? Así. La recta tangente queda por debajo de la gráfica. La derivada segunda viene siendo negativa y luego de ese punto empezó a ser positiva. La función cambió su concavidad, entonces efectivamente en x igual a 3 medios tengo un punto de inflexión. ¿Sí? Chequeo, confirmo que efectivamente 3 medios sea un punto de inflexión porque la derivada segunda cambió su concavidad. Antes de ese punto era cóncava hacia abajo y después de ese punto pasó a ser cóncava hacia arriba. Lo mismo, yo encontré el valor que tiene x, ¿sí? En el punto de inflexión. Tengo que ir a buscar mi tercer punto y voy a decir que cuando x vale 3 medios, reemplazo en la función original, ¿sí? Esto no se lo confundan. Cuando x vale 3 medios, la función toma el valor de 5 medios, ¿sí? Reemplacé 3 medios acá, en la función original. Bien, tengo mi tercer punto y tengo también mis intervalos de concavidad. Es cóncava hacia abajo, desde el menos infinito hasta el 3 medios, y es cóncava hacia arriba, el 3 medios en adelante. ¿Sí? Bueno, ya encontré todo lo que me pide el ejercicio. Lo único que me queda es graficar esta función. Y antes de graficarla, voy a pasar bien en limpio todos estos datos que yo traje para que podamos graficarla bien. Entonces, vamos a volver un poco para atrás. Habíamos dicho que la función cortaba al eje y en 0, menos 2. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Después dijimos los intervalos de crecimiento iba del menos infinito al 1 y del 2 al más infinito. La función decrecía entre el 1 y el 2, que tenía, a este lo voy a llamar punto A,
un punto máximo en 1, 3, cuando x vale 1 y tomaba el valor de 3. Un punto mínimo en 2, 2. Y el último punto de inflexión que sacamos, que era el punto C, cuando x valía 3 medios, la función tomaba el valor de 5 medios, y finalmente me quedan los intervalos de concavidad. Decíamos que del menos infinito al 3 medios era cóncava hacia abajo, y del 3 medios en adelante resultaba ser cóncava hacia arriba. Con todos estos datos voy a graficar la función. Ejes y x. Entonces, corta el eje y cuando x vale 0 y vale menos 2. Y voy a ir marcando todos los puntos. Tiene un máximo en 1, lo voy a hacer un poco exagerado, así se ve bien. Tiene un mínimo en 2, 2. Y tiene el punto de inflexión en 3 medios, 5 medios, más o menos por acá. 5 medios, 3 medios. Un punto, otro punto, otro punto. ¿Sí? Entonces, digo que la función crece del menos infinito hasta el 1, y que en todo ese tramo es cóncava hacia abajo. La grafico de manera cóncava hacia abajo, ¿sí? Entre el 1 y el 2 decrece, y hasta el 3 medios sigue siendo cóncava hacia abajo. Le hago la pancita cóncava hacia abajo. A partir del 3 medios pasa a ser cóncava hacia arriba y sigue siendo decreciente. Cóncava hacia arriba. ¿Cómo le hago la panza? De esa manera. Y que a partir del 2, la función, es lo que pasaba, vuelve a crecer y sigue siendo cóncava hacia arriba. ¿Sí? Tocó un punto mínimo, recta tangente horizontal, y como es cóncava hacia arriba, la recta tangente queda por debajo de la gráfica. Esto es el punto B. Tocó un máximo y la función es cóncava hacia abajo, la recta tangente es horizontal y queda por encima de la gráfica. Este punto es el A. Y el punto de inflexión donde la función cambia su concavidad, 3 medios, 5 medios. ¿Sí? Este punto que tengo acá. Otra cosa puedo identificar, que hasta el 1 la función crece. Entre el 1 y el 2 la función se hace decreciente, y que a partir del 2 la función vuelve a crecer. Ustedes tienen colores o resaltadores o lapiceras, por ahí les puede ser de utilidad ir marcándolo sobre la curva, donde la función, por ejemplo, crece. ¿Sí? No lo hago porque no tengo demasiados fibrones acá en casa. Donde la función decrece, ¿sí? Para poder identificar bien todo esto que estuvimos analizando de la función. Sobre todo, de nuevo, hago hincapié en esto, sean congruentes en lo que dicen
lo que surge de la tabla y lo que yo veo en la gráfica. Si ustedes acá me están diciendo es cóncava hacia abajo, no la dibujen cóncava hacia arriba, ¿sí? Y hasta acá, esto es todo el análisis de funciones.